que está a punto de ser destruida y hecha pedazos por las violentas olas. El viento sopla furioso. Y entonces todos los marineros, que son de diferentes pueblos, comenzaron a orar cada uno a su Dios, a sus ídolos. Y todos los marineros oraban, menos un pasajero que estaba en el fondo del barco, plácidamente durmiendo. Jonás. Si todos los marineros oran a sus dioses, el único que no ora es aquel que tiene al Dios verdadero. Qué irónico es esto. Y qué fuerte. Y cuántas veces puede suceder también esto en nuestra propia vida. Y entonces el capitán dice, aquí pasa algo raro, y baja a lo profundo del barco y va a despertar a Jonás y le dice, levántate. La misma palabra que Dios le había dicho al inicio, levántate, Jonás. Es que a Jonás le gustaba la comodidad, le gustaba estar dormido, le gustaba descansar, vivir en su zona de confort. Levántate y ponte a orar también tú a tu Dios. Todos estamos rezando, todos estamos orando, todos estamos suplicando, porque el peligro es mayúsculo. Y Jonás sube a la cubierta y comienza, no sé si a orar, la Biblia no dice. Pero la tormenta continúa y entonces deciden, vamos a ver quién es el culpable de esta tormenta, porque no es tiempo de huracanes, no es lógico, no es normal que esta tormenta nos haya sorprendido. Aquí debe haber un culpable de esta tormenta. Y echan suertes a ver quién es el culpable. Y la mala suerte cayó sobre Jonás. Y le preguntan, ¿por qué viene esta tormenta, Jonás? ¿Qué has hecho? Y él lo confiesa. Vengo huyendo del rostro de mi Dios que me envió con una misión a Nínive y no quiero cumplirla. Quiero que Dios los castigue. Y entonces por eso estoy huyendo hasta Tarsis. La gente pagana le dice, Jonás, pero ¿cómo se te ocurre haber hecho eso con tu Dios? Eso no se hace con ningún Dios, Jonás. Y le predican al predicador. Los paganos le predican al predicador. Pues bien, entonces le preguntan a Jonás, ¿qué vamos a hacer para que la tormenta se calme? Y en medio del fragor de las olas, de los vientos tempestuosos, Jonás decide y dice, échenme al agua para que yo me ahogue. Y entonces Dios va a calmar esta tormenta. ¡Ay, toma, Jonás! Lo lógico, ¿no creen ustedes? Era que hubiera dicho, me arrepiento y voy a ir a Nínive a predicar, a cumplir la misión que Dios me ha dado. ¡Ah, no! No quiere ir. Ha decidido no embarcarse a Nínive. Y entonces dice, prefiero morir. Échenme el agua, que me envuelvan las olas y las algas marinas, que me devore un tiburón. Quiero ahogarme, pero no quiero ser un instrumento cómplice del perdón de Dios. Odio tanto a mis enemigos que quiero su muerte, que quiero su destrucción y el desastre de todos ellos. Prefiere morir. Y entonces los marineros no les queda otra, lo agarran y lo tiran por la borda. ¿Pero qué creen que pasó? Allí con las fauces abiertas lo estaba esperando una ballena. El Dios que suscitó la tormenta, ese Dios ahora está preparando a una ballena. Y desde antes que le echaran a Jonás al mar, la ballena ya estaba preparada. La ballena ya estaba allá a un lado para que Jonás no se ahogara, para que no lo devorara un tiburón, para que no lo volvieran las algas marinas. Dios envió una ballena. Entonces atención. La ballena no es, como siempre se ha dicho, un castigo de Jonás. No, al contrario. Es la misericordia de Dios con Jonás para salvarlo, para que no se ahogue, para que no lo devore un monstruo marino. Tenía que experimentar
Jonás la misericordia de Dios. Y esa ballena lo protegió 3 días y 3 noches. Y en la oscuridad del vientre entonces reacciona Jonás y va a invocar a su Dios. A ese Dios del cual que estaba huyendo, yéndose hasta Tarsis. Sabe que ese Dios no lo ha dejado, que ese Dios lo ha perseguido, que ese Dios está con él. Y desde el fondo de la ballena va a clamar a ese Dios. Y Dios, que es bueno y misericordioso, hace misericordia con Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás necesitaba experimentar la misericordia de Dios. Que un Dios tan misericordioso, que incluso es misericordioso con tus enemigos, Jonás. Qué interesante. Y ese Jonás eres tú. Y hoy yo te digo el mensaje fundamental de este pasaje. Dios es misericordioso con todos, incluso Jonás, con tus enemigos. 3 días después, la ballena lo escupe en la playa y entonces Jonás no le queda otra. Se encamina hacia Nínive. No sé cuánto tiempo hizo en esa caminata, pero llega y comienza a predicar. ¿Pero cuál era la predicación de Jonás? Dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida. Prepárense. No pueden hacer nada, es inevitable. Ni se conviertan ni hagan nada, porque Dios ya decidió acabar con ustedes. Y Jonás se frotaba las manos. Dentro de 30 días se va a acabar todo esto. Ja, ja, ja. Dios va a tomar venganza por su pueblo. Y faltan 20 días. Y cada vez con más entusiasmo, Jonás predicaba la destrucción de Nínive. Faltan 3 días. Y se frotaba las manos. Es inevitable, Dios ya lo decidió. Pero lo que Jonás no sabía es que el rey, toda su corte, decidieron hacer un ayuno. Hasta los animales ayunaron. Para volverse de su mala conducta, para volverse otra vez a la justicia. Y dice que Dios vio lo que estaba haciendo este pueblo. Mientras que Jonás, cuando faltan 24 horas, se va a una colina que corona toda esta región de Nínive, esperando ver caer el azufre y el fuego que destruya a Nínive. Y está esperando, ¿por qué? Ya son 40 días, pero no pasa nada. Dios no desata su furia, Dios no castiga a Nínive. Y entonces Jonás, ¿sabes qué hizo? Se enojó. Se enojó. ¿Y se enojó con quién? Se enojó con Dios. ¿Ya ves? Te lo dije, que tú eres tan misericordioso que eras capaz de perdonarnos. Por eso huí y me fui a Tarsis. Por eso tomé el barco. ¿Y sabes qué? Me has hecho hacer el ridículo. ¿Para qué me enviaste si no cumples tu palabra? Ahora, ¿dónde quedo yo? Que anuncié la destrucción y tú nos los destruyes. ¿Soy un mentiroso? ¿Qué soy yo? Ni siquiera quiero volver a mi pueblo, porque se van a burlar de mí. Ah, qué profetita que no cumple, que no se cumplen sus oráculos. Y Jonás, triste, se puso ahí a solearse. Pero Dios, misericordioso, sacó un resino, un arbolito que cubría a Jonás del sol. Y Jonás dijo, qué bueno que tengo esto. El Dios misericordioso era misericordioso primero con Jonás. Pero Jonás estaba enojado con Dios porque había perdonado a Nínive, a sus peores enemigos, porque Dios no era enemigo de sus enemigos. Y entonces al día siguiente, aquel arbolito se secó, un gusano se lo comió y acabó con él. Y entonces otra vez Jonás se enojó. Era enojón el muchachito, muy enojón. Y entonces dice, quiero morirme. Desea la muerte otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con los otros. ¿Por qué? Porque este resino, este arbolito, ya se secó.
Y entonces Dios le vuelve a hablar a Jonás. ¿Por qué? Porque era Jonás el primero que necesitaba conversión. Y le dice, Jonás, ¿qué te importa mucho que este arbolito se haya secado? ¿Por eso te enojas? Y Jonás responde, sí, por eso me enojo y estoy muy enojado. Yo creo que hasta dijo una palabrita más fuerte. Y dice Jonás, pues si tú te enojas y te pones triste por un arbolito que se secó, ¿cómo crees que yo iba a acabar con esta ciudad tan grande, donde hay 120,000 niños que no distinguen su mano derecha de la mano izquierda, Jonás? No los voy a castigar, Jonás. Y Jonás tiene que aprender que Dios no es enemigo de sus enemigos. Y ese Jonás eres tú. Y esa cuarentena, donde Jonás predica, era para que Jonás se predicara primero a sí mismo. Y pudiera vivir y experimentar la misericordia de Dios. Esta fue la cuarentena de Jonás, que lo llevó a experimentar la misericordia de Dios en una ballena, que no era castigo divino, sino para protegerlo. Y luego después, con ese Dios misericordioso que no hace caer azufre ni fuego sobre esa gran ciudad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, misericordioso, hasta con tus enemigos, Jonás. Jonás necesitaba conversión. Y es esto lo que nosotros tenemos que vivir en esta cuarentena. Nuestra conversión, que nos lleve a experimentar el amor misericordioso de Dios, que es misericordioso hasta con nuestros enemigos. Conclusión. Esta cuarentena de Jonás tiene una gran enseñanza para nuestra vida, especialmente para quienes predicamos la palabra de Dios. Tanto Jonás como los ninivitas vivieron 40 días escuchando un mensaje tremendo, la destrucción, pero al final experimentaron la misericordia de Dios. Nuestra cuarentena tiene que ser coronada por una experiencia del amor de Dios para con Jonás. Y ahora lo que yo le digo a Jonás se lo quiero decir a cada uno de todos ustedes y a 100 personas que están aquí escuchando. Jonás, conviértete. No se te olvide, Jonás, que Dios es misericordioso y que hizo misericordia contigo cuando te envió la ballena para que no te ahogaras, para protegerte. No se te olvide, Jonás, que Dios no es enemigo de tus enemigos. Cierra tus ojos y dile, Señor, capaz que yo necesito una ballena que me proteja. Y tal vez esa ballena se llama la cuarentena. Que se han cerrado las puertas de mi casa, que no puedo salir para protegerme. Por eso, mi Señor, haz misericordia primero conmigo para yo después ser testigo de que lo que haces conmigo lo puedes hacer también a través de mí, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir un canto, por favor, mientras preparo yo el siguiente tema. Un minuto, un canto, por favor, o una oración a César, por favor. Vamos a comenzar. Benito, por favor. Fiel es Él para cumplir
prometió. Fiel, fiel es Él para cumplir lo que prometió. Sus palabras firmes son, no te dejes engañar, mi Dios es fiel, siempre fiel. Sus palabras firmes son, no te dejes engañar, mi Dios es fiel, siempre fiel. Fiel, fiel es Él para cumplir lo que prometió. Fiel, fiel es Él para cumplir lo que prometió. Sus palabras firmes son, no te dejes engañar, mi Dios es fiel, siempre fiel. Sus palabras firmes son, no te dejes engañar, mi Dios es fiel, siempre fiel. Fiel. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con la siguiente cuarentena, que es bien interesante, que es la cuarentena de Jesús, que pasó 40 días y 40 noches en el desierto y después fue tentado por el diablo. Vamos pues a acompañar a Jesús y atención, Jesús es el camino. Y si Jesús es el camino y por allí caminó Jesús, es que por allí también nosotros hemos de caminar y vivir lo que Jesús vivió en esta cuarentena en el desierto, donde parece que los reflectores apuntan a que estuvo ayunando 40 días y 40 noches, pero lo importante no es aquello de lo cual Jesús se privó, lo importante es de qué se alimentó Jesús en ese largo tiempo de 40 días y 40 noches. No fue algo fortuito, inesperado, que le sorprendió a Jesús. No. Jesús lo preparó. Y Jesús se preparó para esa cuarentena en el desierto. Por eso Jesús nos enseña cómo prepararnos en nuestra cuarentena, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿eh? Por eso es tiempo todavía de prepararnos. ¿Cómo? Como se preparó Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús vino desde Nazaret para ir al Jordán, donde su primo Juan Bautista bautizaba para el perdón de los pecados. Y entonces Jesús, con un diálogo con él, después dice que fue bautizado por Juan. Y sucedieron dos cosas después de que Jesús fue bautizado. Dice la palabra que al salir de las aguas, se abrieron los cielos, se rasgaron, dice en otro texto, los cielos. Y entonces hubo una voz que se le oyó: tú eres mi hijo muy amado, en ti tengo mis complacencias. Jesús experimenta el amor preferencial de su Padre, el amor de Dios. Tiene una experiencia de ser el hijo preferido, el hijo amado. Es que antes de comenzar su ministerio, tiene que cargar baterías. Y la fuerza más grande, ¿dónde está? En sentirse amado por Dios. Siempre que vayas a comenzar algo, tienes que prepararte cargando baterías, experimentando el amor de Dios que te habla, que te dice, tú, y te llama por tu nombre. Tú eres mi hijo muy amado. Y después, segundo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como desciende una paloma.
El Espíritu Santo lo llena. El Espíritu Santo lo invade. El Espíritu Santo va a ser su guía, su fuerza, su dirección. El Espíritu Santo. Por lo tanto, la doble experiencia es como una moneda de dos vistas, que por un lado está el amor de Dios y por otro lado el Espíritu Santo. Es así como Jesús se está preparando para ese paso que viene inmediatamente después, porque dice el Evangelio que entonces el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Pero el texto bíblico es más fuerte. Si en Mateo dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, en Marcos dice, lo empuja, lo echa al desierto. Un empujón. Jesús, al desierto. Porque allí es donde verdaderamente tú vas a recibir algo que necesitas para tu ministerio, para enfrentar a los enemigos, las envidias, los fariseos, los escribas, aquellos que te van a querer matar, los que no te escuchan, los que se burlan de ti. Prepárate para esa prueba. ¿Cómo? 40 días en el desierto. Y dice la palabra de Dios que Jesús está allí solo. No sabemos lo que vivió, por eso no tenemos cómo imaginarlo, pero por los frutos, por lo que pasa después, podemos rehacer qué fue lo esencial que Jesús vivió en esos 40 días en el desierto. Dice ciertamente la palabra de Dios que Jesús ayunó. Al final tal vez sintió hambre. Y después, al terminar esos 40 días, fue tentado por Satanás. Sin duda que esos 40 días fue para estar él consigo mismo, para entrar en su conciencia, para descubrirse, identificarse con la misión que el Padre le ha confiado. El Espíritu que lo ha llenado, ahora lo convence de su identidad. Él es el Mesías prometido. Él es el ungido con Espíritu Santo. Él es el Hijo amado del Padre, pero que también va a anunciar este Evangelio, que somos hijos. Y ayuna. Pero lo importante del ayuno no es lo que se priva, sino que es, no dependo de mis fuerzas. Para eso es el ayuno. No es para bajar kilos o libras. El ayuno es, Señor, no dependo de mis fuerzas, dependo de ti. Eso significa ayunar. Quiero depender de la fuerza tuya, Señor, no de mis propias capacidades. Pues bien, al final es acosado por este personaje misterioso que tiene 3 nombres. Se le llama en los distintos evangelistas el diablo, Satanás y el tentador. Diablo, que está más fuerte, diabolo, en griego dia es como diámetro, aquello que separa en dos, diatriba, diálogo, dos personas que están comentando algo, balo, de ahí viene la palabra balón, el que es arrojado. El diablo es el que divide. El diablo es aquel que divide. Y creo que tenemos muchos más diablos que los que nos imaginamos, Y siempre que tú dividas, eres cómplice del diablo. ¿Sí? Si Jesús un día le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, yo también con esa autoridad te puedo decir, tú eres diablo cada vez que divides. Que divides la comunidad, que divides la familia, que divides la iglesia, que divides la fe. Toda división viene del diablo. Satanás es el que engaña, es el que seduce. El tentador es el que con mentiras te ofrece todos los reinos, todas las ventajas. Y con mentiras dice, todo esto me pertenece. Mentiroso. Es mentiroso y asesino desde un principio. Y Jesús entonces va a sacar del arcón de su corazón cómo va a vencer a este enemigo que parecía invencible.
¿Cómo va a vencer a Satanás, al diablo y al tentador? ¿Con qué fuerzas, con qué armas lo va a hacer? Con la palabra de Dios. Con esta palabra bendita de los profetas que le encontramos en el Deuteronomio. Y Jesús va a usar especialmente los salmos para vencer al diablo. Y aquí tengo ya la primera enseñanza para esta cuarentena y para todas las veces que somos atacados, engañados por Satanás y que nos quiere dividir. ¿Cómo se vence al diablo? ¿Me permiten ser un poco sarcástico? Calculatoria, ni siquiera una estampita de la Virgen María, y mucho menos lo que algunos creen tanto, la cruz de San Benito, que no era de San Benito, eso ya lo tengo yo comprobado. No, la única arma que vence a Satanás, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. Esta es la única arma. Y entonces yo me doy cuenta que si Jesús usa la boca y de su boca sale la palabra de Dios, salió de su corazón. Y que de la abundancia del corazón de Jesús habla su boca. Por eso mi conclusión es, los 40 días de Jesús en el desierto, en los cuales ayunaba, se alimentó de la palabra de Dios. Se alimentó de los textos sagrados, del plan de Dios en los profetas. Se alimentó de la palabra de Dios. Por eso, cuando termina y tiene que luchar contra el enemigo más fuerte de este mundo, que es Satanás, va a usar la palabra de Dios. Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Conclusión. La cuarentena de Jesús fue para llenarse de la palabra de Dios. Para eso fue. Para vencer al peor de todos los enemigos al principio, y si vence al peor de todos los enemigos al inicio, va a vencer a todos los demás que vengan. Fariseos, escribas, Herodes, Pilatos, enemigos, los va a vencer fácil, porque ya venció al más poderoso que se llama Satanás. Pero ¿con qué arma? Con una espada. Que San Pablo dice la espada del Espíritu, Efesios 6, que es la palabra de Dios. Conclusión, Jesús en el desierto estos 40 días y esas 40 noches se llenó de la palabra de Dios. De tal manera que hasta él mismo se identificaba con la palabra, porque dice el Evangelio de San Juan, que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, pero la palabra se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros. Se hizo carne en el vientre virginal de María. Y esa palabra, y tiene un nombre, tiene un perfil. Esa palabra se llama Jesús, que es la palabra de Dios. Pero tuvo que haber un tiempo de identificación. ¿Cuándo fue? En la cuarentena del desierto. Conclusión, ya voy aterrizando. Tu cuarentena, la mía, nuestra cuarentena que hoy vivimos, ¿sabes para qué es? Para que nos llenemos de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se queja y hace dramas porque no hay Eucaristías, porque no hay celebraciones, porque no se celebran sacramentos. Oye, descubre el plan de Dios. Es para que en esta época revalores el libro perdido, la palabra de Dios. Es para que te alimentes de ella, para que te llenes de ella. Y después, de la abundancia del corazón, hable tu boca y transmitas aquello de lo que está rebosando tu corazón, que es la palabra de Dios. Te pregunto, en esta cuarentena, ¿cuánto tiempo le has dedicado a la palabra de Dios? No sé, te iba a preguntar cuánto tiempo le has dedicado a la televisión, a la computadora, a tus propios intereses. Pero la pregunta de fondo es, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a las Sagradas Escrituras? Porque fue lo primero que Jesús se llenó
en su cuarentena del desierto. Y por eso usó esa espada cuando fue necesaria para vencer a Satanás. No vas a vencer a Satanás con tus fuerzas, recursos, ni siquiera con artículos religiosos. No, eso no. Lo único con lo cual vencemos a Satanás es con la palabra de Dios, que tiene un nombre, que tiene un perfil, que se llama Jesús, y a mí me gusta mucho llamarlo Jesús Palabra. Palabra hecha carne en el vientre de su madre María de Nazaret. Pues bien, terminamos ya. Jesús está tan lleno de la palabra que 3 años después, cuando va con los discípulos de Maús en aquel camino, en aquella aldea, les va a hablar de la ley, de los profetas, de los escritos, de toda la escritura, para revelarles el misterio de quién es Él y sobre todo el sentido de su muerte vergonzosa en una cruz. ¿Dónde Jesús encuentra este sentido? En las Sagradas Escrituras. Y explica a Jesús su vida con la Biblia. Y la Biblia lo explica a él y él explica la Biblia. Qué hermoso maestro, qué hermosa explicación. Yo quisiera hacer ese camino de Maús para que Jesús me explique las Escrituras. Conclusión, Jesús es el camino. Y si él pasó por este derrotero de esta cuarentena, llenándose de la palabra de Dios, es también para que tú te llenes de la palabra de Dios en esta cuarentena, experimentando el amor de Dios y la efusión del Espíritu Santo. Así pues, nuestra cuarentena es para alimentarnos día y noche con la palabra de Dios, con la palabra de salvación que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, dice la epístola a los Hebreos, que penetra hasta las profundidades de nuestras motivaciones y decisiones. Y aplicándola más a tu vida y a la mía, no cumplas ninguna misión, sobre todo una misión encomendada por Dios, si antes no cargas baterías en el Jordán, donde experimentas el amor de Dios y la efusión del Espíritu, que te llevan al desierto para alimentarte con las Sagradas Escrituras. ¿Te estás alimentando con esta palabra bendita? Para eso es esta cuarentena. No sé si ustedes tengan su Biblia ahí en la mano. Los católicos no acostumbran mucho eso. Si estuviera yo en una reunión evangélica protestante, estoy seguro que todos tendrían su Biblia. Y lo digo esto para ver si creo celos. Y mi iglesia católica recupera el amor a la palabra de Dios. Y usa, vive, proclama, predica esta palabra bendita. Ponla sobre tu pecho. ¿Habrá alguien más que también lo está haciendo? Déjenme ver. También iPhone. No, ese es tu teléfono. Lo estás haciendo. Buenaventura también. Tú no te has bañado, Olivia. ¿Y qué tú estabas haciendo? Maribel. Todos ellos están tomando su Biblia y le están abrazando. Ahora vas a hacer una cosa. Lo que yo estoy haciendo. Ponla del lado izquierdo donde está tu corazón. Aquí. Abrázala. Y dile, escribe, Señor, tu ley en mi corazón. Y que en esta cuarentena yo me llene de tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y que es vida. Tu palabra que es viva y que es eficaz, mi Señor. De ti, mi Jesús, que tú eres la palabra de Dios, la palabra del Padre. Jesús amado, que tu Espíritu Santo grabe estas palabras, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, esta palabra en mi corazón, para que yo pueda enfrentar cualquier lucha, cualquier misión, y pueda salir más que vencedor, gracias al poder de la espada de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque me has revelado esta tarde el propósito de tu cuarentena,
llenarte de la palabra y del fondo de tu corazón. Como tú mismo lo dijiste, de la abundancia del corazón habla la boca. Al terminar esta cuarentena, tú pronunciaste la palabra que había germinado, crecido y florecido en tu corazón. Amadísimo Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre. No vamos a hacer esto. Los que traen su Biblia, los quiero ver. Nos vamos a bendecir con la palabra. Yo lo voy a hacer. Primero, fíjense lo que voy a hacer. Me bendigo a mí mismo, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la palabra. Y ahora lo vamos a hacer todos los que tienen su Biblia. Ya los estoy viendo. Ahí lo tienes. Ah, mira, mi querido Padre, ahí lo tiene su Biblia, qué hermoso. Entonces yo voy a hacer primero esta bendición con la palabra. Luego, Padre, te voy a pedir a ti que también tú nos bendigas con la palabra. Pero primero yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, ¿nos podías dar la bendición con la palabra? Tú mismo con la palabra nos puedes bendecir, Padre Tirso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Amén. 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 Amén.